Iniciamos con la barra de acceso rápido. En esta vamos a poder mostrar opciones rápidas para poder guardar toda la hoja de cálculo, deshacer, rehacer acciones realizadas en la hoja, y con la flechita que tenemos en la rayita con la flechita apuntando hacia abajo, vamos a agregar más accesos rápidos. Eso me permite tener el trabajo más rápido sin tener que meterme en cada una de las pestañas, por ejemplo archivo, guardar como. Solamente con la parte de arriba presiono en donde está el icono de guardar y automáticamente podemos guardar el documento sin necesidad de adentrarnos a más pestañas. Posteriormente pasamos a la barra de título. Este es muy importante porque me va a marcar tres factores muy importantes a la hora de trabajar con la parte de ofimática. Puede ser en Excel, PowerPoint, Word. El primero es el nombre del libro, posteriormente su extensión y el nombre del programa en el que estamos trabajando. Esto va a ser lo mismo con Word, Excel, PowerPoint, y eso me va a ayudar mucho para verificar cómo se llama mi libro, la extensión que tiene y el programa en el que estoy trabajando. En la siguiente parte de la ventana tenemos la barra de menús. En esto vamos a mostrar todos los menús activos en Excel y el contenido de cualquiera de estos menús, que se pueden observar haciendo clic sobre el nombre del menú con el botón izquierdo del mouse. Tenemos menú archivo, menú inicio, menú insertar, menú de exposición de página, menú fórmulas, menú datos, menú revisar, vistas, ayuda y en este apartado de Acrobat. Esto nos ayuda para darle clic en ese apartado o en esa barra de menús o en el menú archivo o en el menú inicio y nos posiciona con todas las herramientas necesarias para cada uno de los menús que tenemos activos, así como poder insertar, así como colocar fórmulas o el apartado de datos. En el siguiente apartado contamos con el botoncito que se llama botón de opción de presentación de la cinta de opciones. Este es bien importante porque este es el botón de opción de presentación de la cinta de opciones. Es el que tenemos aquí. Nos muestra tres opciones. La primera es ocultar automáticamente la cinta de opciones. Siguiente es mostrar todas las pestañas. Y la otra es mostrar pestañas y comandos. Este botoncito es bien importante porque nosotros cuando ya trabajamos y no necesitamos completamente toda la parte de los comandos y las pestañas, podemos ocultar completamente todo para que nada más podamos tener el Excel limpio, podamos ingresar datos y no nos esté estorbando en la pantalla lo demás, las demás partes como lo que son pestañas y comandos, y en automático podamos trabajar un poquito más limpio. Pero si nosotros necesitamos mucho las pestañas, solamente mostramos las pestañas o podemos mostrar pestañas y comandos. Ocupan un espacio más considerable. Por ejemplo, si yo le coloco ocultar automáticamente la cinta de opciones, me aparece completamente el Excel limpio. Si yo presiono otra vez el botón de opción de presentación de la cinta de opciones, me voy a mostrar pestañas y solamente me va a mostrar las pestañitas. Si yo presiono cada una de las pestañas, bueno, ya van a salir todos los comandos que son referentes a cada una de las pestañas. Y si yo presiono mostrar pestañas y comandos, entonces posteriormente se van a mostrar todas las pestañitas y los comandos de Excel de cada una de las pestañas, así como cada una de las secciones que tenemos en todas estos comandos de cada una de estas pestañitas. Para eso es muy importante el botón de opción de presentación de la cinta de opciones, ya que todo esto se va a representar, o el icono está representado con un símbolo de una flechita dentro de un recuadro. Entonces es muy importante para poder ver o dar más espacio a nuestra ventana de trabajo en Excel. Posteriormente pasamos a los botones de minimizar, que este está representado por una línea baja y es útil para reducir el tamaño completo de la ventana de trabajo de Excel. Esto lo encontramos aquí. Con esto damos un clic y podemos minimizar. El siguiente botoncito es el botón de maximizar, que está representado por dos cuadros superpuestos y utiliza para ampliar el tamaño de la ventana de trabajo de Excel, que es este. Son dos cuadritos superpuestos y esa es la parte de maximizar. Y el botón de cerrar,
que está representado por una X y está utilizando, o siempre se ha utilizado este botoncito para cerrar completamente Excel. Si es que no está guardado, si yo le doy cerrar, automáticamente se cierra Excel, dando cavidad si es que ya está guardado, y si no está guardado, vean, vamos a cerrar y me pide guardar los cambios en el siguiente libro de trabajo que no se haya haber guardado. Y aquí te dan las tres opciones: puedes guardar, no guardar o cancelar. En el siguiente apartado contamos con las pestañas o barras de menú o el apartado de comandos. Cada una de estas pestañitas, si yo le doy clic, por ejemplo, archivo, me va a sacar una función de este apartado de Excel. Si yo le doy un clic en inicio, también me va a sacar varios apartados. ¿Por qué son apartados? O porque es la parte de barra de menús que se encuentra dividido por pestañas y sirve como punto de reunión de los iconos y comandos que son más frecuentes utilizados en Excel. Por ejemplo, si yo le doy un clic en inicio, me va a sacar el apartado, en este apartado, o en la sección portapapeles, sección fuente, sección alineación, sección número, que es importante esto, sección estilos, sección celdas y sección edición. Cada una de estas secciones está controlada para tener sus propias herramientas dentro de cada una de las pestañas. Entonces tenemos la pestaña, tenemos la sección y dentro de la sección tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, en inicio, en la sección fuente, tenemos las herramientas de fuente o el tipo de fuente, el tamaño, poder hacer más grande o menor el tamaño de la letra. Podemos poner negritas, cursiva, subrayado, podemos poner o colocar todos los bordes, podemos resaltar el apartado de relleno de cada una de las celdas y el color de la fuente. En este caso, si yo coloco curso, selecciono y en automático puedo ir jugando con cada una de estas secciones. Por ejemplo, si me voy a la parte de la sección fuente, puedo elegir desde el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, puedo hacer más grande, más pequeño, que sea negrita, que sea cursiva, que sea subrayado, o le puedo poner todos los bordes a la celda, así como el color de cada una de las celdas y el color del texto que nosotros seleccionamos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la parte de el menú inicio, en la sección fuente tengo muchas herramientas que están relacionadas con el tipo de fuente. Si me voy a la parte de inicio, en la pestaña inicio, sección alineación, puedo alinear diferentes tipos o puedo tener muchas diferentes herramientas para poder alinear el texto, desde colocarlo en la parte superior, en la parte media, en la parte baja, alinearlo a la izquierda, centrado, alineado a la derecha, así como tener diferentes ajustes de texto con los que puedo yo ir jugando. También puedo combinar y centrar, y este es el apartado de sección. Por eso tenemos estas líneas que tenemos aquí para dividir cada una de estas secciones y cada una de las herramientas que tengamos en cada una de estas pestañas. El siguiente apartado que contamos es el apartado de cuadro de nombres. Este es bien importante porque esto me va a mencionar en qué celda estoy posicionado. Hay que recordar y hay que tener bien en cuenta que una celda o el concepto de celda es la intersección entre una columna y una fila, o la intersección entre una fila y una columna. Las columnas son todas estas y están seleccionadas o están renombradas por nombres, por la parte del abecedario o letras del abecedario: A, columna B, columna C, columna D, columna E, columna F, columna G, y las filas las encontramos seleccionadas por los números: fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7. Entonces tenemos la celda es la intersección entre una fila y una columna. En este caso sería A1,
sería la intersección entre una columna y una fila. Tenemos esta opción, por ejemplo, en el cuadro de nombres. Este es el cuadro de nombres. Tenemos la intersección de una columna y una fila. Sería A1. Si yo coloco aquí Z47, doy Enter y en automático me lleva a la celda Z47. Si yo selecciono de nuevo y le digo que voy a A1, doy Enter y en automático. Aquí me va tomando en cuenta en qué celda estoy posicionado. Recuerden, una celda es la intersección entre una columna y una fila. Es donde se encuentran, por ejemplo, H, estoy en la columna H, número 6. Esta es la celda H6, es donde se intersecta la parte de la columna H y el número 6 o la fila 6. Y ahí puedo empezar a escribir lo que yo necesite o hacer las fórmulas necesarias para poder llevar a cabo mi procedimiento en Excel. En el apartado de barras de fórmula, aquí tenemos todo este apartado que se genera o es la barra de fórmulas. Bien, en esta barra de fórmulas, por ejemplo, tenemos, si colocamos igual, suma, esta columna, coma, siguiente columna, coma, siguiente columna, coma, siguiente columna, coma, siguiente columna, coma, cierro paréntesis y doy Enter. Observen qué es lo que pasa cuando hago esto. Es tan desagradable el estar escribiendo fórmulas dentro de la celda sin utilizar la parte de la barra de fórmulas. Si yo escribo aquí la fórmula completamente, se va a llenar toda la parte del campo de visión. Si al contrario, lo que hago es seleccionar la celda donde va a ir la fórmula, selecciono el apartado de barras de fórmula, que aquí es donde nos va a mostrar la información sobre las fórmulas que vamos a insertar y que va haciendo a medida que se van ingresando todo el contenido para poderlo editar en una celda. Por ejemplo, coloco igual, coloco suma, número 1, coloco este, coma, siguiente, coma, siguiente, coma, siguiente, y vean lo maravilloso de estar trabajando en la parte de barra de fórmulas. Yo puedo estar escribiendo la fórmula del tamaño que yo necesite. Observamos toda la fórmula y no me está llenando el campo de visión. Cierro paréntesis, en automático doy Enter y me hace la fórmula necesaria. Así es que trabajando directamente desde la barra de fórmulas es mucho mejor que estar trabajando directamente en la celda, dar doble clic y estar colocando la parte de la fórmula. Para eso tenemos el apartado de barra de fórmulas. Es bien importante saberlo utilizar. Vamos a encontrar el apartado de la celda activa, que es donde se muestra o donde está marcada en un recuadro verde, y cada que se está seleccionando con el mouse, por ejemplo seleccionamos, esto me quiere decir, o Excel sabe exactamente cuál es la celda activa. Por ejemplo, si yo me posiciono con el mouse y voy dando clic o selecciono, van a observar que se va a colocar un cuadro verde. Eso es la celda activa. Si yo coloco aquí en la parte de la celda E6, quiere decir que estoy posicionado en la columna E con la fila 6. Es la intersección y está en el apartado de la celda activa. Todas las celdas activas se van a colocar de una manera unitaria. Por ejemplo, si yo selecciono toda la matriz desde la celda D4 hasta la celda O30, esto es una supercelda o una celda muy grande que yo puedo combinar y centrar y la puedo hacer una supercelda. Pero lo importante es que hay que ver cuál es la celda activa. Podemos tener desde una celda pequeña hasta una celda mucho mayor.
Hay que recordar que también contamos con las filas. Cada hoja de cálculo cuenta con 1.046.576 filas de Excel y cada una está identificada por un número. Como les comentaba hace un momento, tenemos cada una de las filas se identifica con un número. La fila 11, la fila 12, la fila 13. Y hay que recordar que las filas a las que se tiene en los datos de la parte de Office nos marca que tiene 1.048.576 filas. Y las columnas, cada hoja de cálculo cuenta con 16.384 columnas. Cada una de estas se identifica con una letra o varias combinaciones en conjunto de las columnas y las filas que se ayudan a localizar una celda. Por ejemplo, si yo sigo, va a haber la combinación de la letra D con la letra H, luego la letra E, luego la F, G, H, I, J, K, y vuelve a repetirse hasta que nosotros volvamos a colocar, por ejemplo, la combinación de varias letras. Por ejemplo, en este ya sobrepasamos y vuelve a repetirse AA, W, AA, X, AA, y así con B, luego con C, luego con D, hasta juntar por completo las 16.384 columnas con las que cuenta Excel. Y las filas también podemos hacer lo mismo. Colocar en la fila, por ejemplo, podemos colocarnos en la A, 1.048.576. Aquí está. Esto es lo último o lo final con la que cuenta Excel, que es 1.048.576 filas. Y aquí podemos comprobar eso. Si nosotros colocamos a 1.048.576 filas, podemos verificar que realmente ya no hay más filas en la parte de abajo. Serían todas con las que cuenta Excel. También contamos con el apartado 1. Contamos con el apartado de barras de desplazamiento. Tenemos barras de desplazamiento vertical, que son estas, y barra de desplazamiento horizontal. Ahorita tenemos poquitas filas y columnas, pero cuando nosotros nos extendemos, observen cómo aquí en la parte de abajo la barra de desplazamiento horizontal me ayuda a desplazarme de un lado a otro. Puede ser directamente con el mouse sostenido, dando un clic y arrastrando esta barrita, o la siguiente es paso a paso con las flechitas que tenemos de este lado y lo podemos ajustar. Si observan ustedes, podemos ajustar esta barra para que podamos dirigirnos horizontalmente o también verticalmente. Tenemos esta. También si tenemos muchas filas hacia abajo, la barrita se va haciendo más pequeña para que nosotros podamos tener la navegación correcta tanto para arriba, tanto para abajo, en la parte horizontal y en la parte vertical. Contamos con la barrita de zoom que tenemos en este apartado. Podemos ser más grande o más pequeño nuestra visión de nuestras celdas. Y si nosotros tenemos la opción de verificar hasta dónde podemos ser más grande el zoom, por ejemplo, podemos hacer manualmente, que sería del mayor a menor, que sería 10%, el intermedio, que sería 100%, y el mayor, que sería 400% más grande. Ahora, si yo le doy directamente doble clic en el apartado de la barra de zoom,
podemos manejar la ampliación desde un 200%, un 100%, 75, 50, 25. Podemos ajustar la selección a la ventana o podemos ser personalizado y aquí podemos ponerle un 53%. Le damos a aceptar y en automático me ajusta el tamaño. Pero es importante revisar esta barrita para poder personalizar a qué tanto zoom podemos hacerle la parte de Excel. Contamos también con los botones de vista, que es como podemos mostrar diferentes vistas donde se puede trabajar con Excel. Por ejemplo, puede ser una vista de salto de página, puede ser una vista también de diseño de página o normal, que las encontramos a un lado o a un costado del apartado de zoom o la barrita de zoom. Aquí tenemos el modo normal, que es como lo vemos. Después tenemos el diseño de página, que es como está diseñada las páginas de Excel, dividida ya página por página. O tenemos la otra, que es la vista previa con salto de página. Aquí vamos observando diferentes tipos de vista. Puede ser para imprimir, puede ser para visualizar directamente cómo van a estar diseñadas las páginas. Algo bien importante de esto, y es un truco, si nosotros no nos queremos salir de una página carta o una página que esté configurada, en este caso imprimir, esté configurada, por ejemplo, el tipo de hoja, por ejemplo una carta, o en este caso si fuera oficio, observen lo que cambia. Cuando nosotros presionamos el tipo de vista que tenemos aquí con los botoncitos de vista, con lo que es normal, con lo que es diseño de página o con la vista previa del salto de página, si presionamos con diseño de página, damos un clic y en automático me saca el tamaño por defecto de la página. Si yo le doy en archivo, imprimir, configuro que la hoja sea nada más a carta, regreso y me ajusta completamente el tamaño a carta. Pero algo bien importante de esto, después de colocar ese botoncito, me aparecen estas líneas punteadas que tenemos aquí, que me dice que es el borde último de la página. O sea, hasta ahí me va a respetar, por ejemplo, los datos que van colocando en una página. Pongo un dato aquí, pongo un dato aquí, pongo otro dato aquí. Observen lo que pasa. Si funciona esto, selecciono, los dos números, arrastro y listo. Entonces quiero que esto salga en la misma página. Cuando presiono control P o cuando imprimo archivo, imprimir, vean lo que sucede. Me corta la página y ya me lo hizo en dos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la línea de los límites de cada una de las páginas. También, si nosotros queremos saber los límites de cada una de las páginas, presionamos control P o archivo imprimir y en automático, aunque no imprimamos, regresamos otra vez, archivo, imprimir, regresamos y en automático aparecen estas líneas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos hasta dónde están los límites de cada una de las hojas. Por eso es importante la parte de los botones de vista. También tenemos la barra de estado, que por defecto el modo de la celda siempre se encuentra activado. En la barra de estado siempre el modo está listo. Y entonces esto aparece cuando no están activos los otros tres. En modo introducir, que aparece cuando yo estoy ingresando algún dato en alguna celda, y el modo modificar, que aparece cuando modifico, edito algo dentro de una celda en la que ya había ingresado algún dato. Por ejemplo, hay otro modo en donde se aparece el modo señalar, que indica que dentro de la celda está apuntando o señalando a otra celda, y esto ocurre cuando escribo una fórmula y dentro de ella hago referencias a otras celdas. Todo esto me lo da la barrita de estado que tenemos aquí abajo. Entonces, si yo quiero ver cómo está, por ejemplo, la celda está en modo listo. ¿Por qué? Porque ya aquí voy a colocar, aparece cuando ya están activos, están desactivados los tres, no estoy introduciendo, ya está completamente listo para recibir datos. Si yo empiezo a introducir,
Vean lo que pasa a continuación en la barrita. Aquí abajo me aparece en modo escribir o en modo introducir porque estoy introduciendo datos. Cuando yo coloco una fórmula, me está en modo señalar. ¿Por qué? Porque me indica que dentro de la celda estoy apuntando a otras celdas o estoy haciendo conjunción a otras celdas. Esto es bien importante porque aquí me va a estar mostrando qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que está pasando en Excel. Y ya por último, en toda esta parte de verificar cuáles son las partes de Excel, que es bien importante porque a veces lo utilizamos, hacemos fórmulas, utilizamos funciones, porque recuerden que una fórmula y una función es diferente. Por ejemplo, si yo coloco igual más esta celda más esta celda más la celda siguiente y más la celda siguiente, doy enter y en automático si yo coloco 1, 2, vean lo que pasa. Voy desde C5, empieza 5, C3, C2 y C4. C5, C3, 1, 2, 3, 4. 50. Vean, aquí en este apartado tenemos una fórmula. ¿Por qué una fórmula? Porque estás formulando una solución a este problema, que quiero sumar estas 4 celdas. Ahora, si yo también puedo utilizar una función. Una función ya es algo preestablecido que ya crearon en Excel para que sea mucho más rápido. En este caso la función suma. Si yo coloco la función suma, selecciono, coloco la función, selecciono el rango de celdas, cierro paréntesis y enter. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí estamos viendo una función, aquí la función suma, y aquí estamos viendo una fórmula que estamos formulando nosotros para poder realizar o poder resolver esa problemática. Las dos funcionan, solo que una es más corta, la otra es un poquito más compleja, pero las dos cumplen las diferentes posibilidades de resolver una problemática en Excel. Y entonces recuerden que aquí esto es un libro, o cada uno de los archivos que abrimos en Excel es un libro, y cada uno de los libros contiene hojas. Aquí vamos a ir agregando, podemos ir agregando diferentes hojas, hoja 2, hoja 3, este es el botoncito para agregar una nueva hoja. Vamos a ir agregando diferentes hojas, y en estas hojas las podemos renombrar solamente dando doble clic. Se renombra como 1, doble clic, 2, doble clic, 3, para que no te vayas confundiendo de cada una de las hojas. Un libro puede contener demasiadas hojas, las hojas que tú quieras agregarle y que tú puedas modificar los nombres de cada una de las hojas, y si tú le das clic derecho puedes desde insertar, puedes desde eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, proteger la hoja, el color de la pestañita de cada una de las hojas, en este caso le voy a poner rojo, esta le vamos a poner el color de pestaña amarillo, y así cada una de las pestañas. Cuando seleccionas se va haciendo un poco más tenue o tiene un degradado las diferentes pestañas, para que sepas que en esas pestañitas o en esas hojitas que tiene podemos tener diferentes datos. Y ahora también tenemos aquí, si tú agregas demasiadas hojas, agregamos más hojas, si agregamos muchas más hojas, podemos tener ya la barra de navegación, que serían estas barritas, estas dos barritas que tenemos aquí, para poder ir agregando la navegación entre hoja y hoja. Podemos ir desde izquierda a derecha y podemos verificar todas las hojas que tenemos en Excel. Este apartado es muy importante porque hay que verificar cuáles son las partes de Excel, para qué nos sirven, cómo funciona cada una de ellas. Es como si nosotros fuéramos algunos médicos o los médicos en la parte del manejo de Excel, porque los médicos deben saber todas las partes del cuerpo,
nosotros también es importantísimo que sepamos todas las partes de Excel para que, por ejemplo, si yo les doy una recomendación para resolver un problema de formato de texto, es bien fácil. Me voy a la pestaña Insertar, a la sección Fuente, en el apartado Tipo de fuente, coloco la tipografía diferente. Entonces dicen, híjole, es que es un idioma diferente. ¿Dónde está una pestaña? ¿Una pestaña de qué? ¿O dónde está la sección? Pero si yo ya sé que si me voy a la pestaña Inicio, en la sección Fuente, cambio el tipo de fuente, el tamaño o el color, o si yo quiero agregar una fórmula, solamente me voy a la pestaña Fórmulas, me voy a el tipo de fórmulas que necesito. En este caso vamos a insertar funciones. Vamos a las funciones financieras, funciones lógicas, funciones de texto, funciones de fecha y hora. Tan solo me voy a las funciones matemáticas y tengo desde productos, potencias, senos, cosenos. Si me voy a la parte de funciones lógicas o funciones financieras, me va dividiendo en cada una de las funciones. Si yo quiero más funciones, puedo tener desde estadísticas, ingeniería, cubo, información, contabilidad y otras más de servicio web. Ahora, si necesito insertar alguna de estas, por ejemplo, digo, bien, vamos a el apartado fórmulas. Una vez que estemos en la pestaña fórmulas, en el apartado biblioteca de funciones, voy a escoger la parte de estadísticas y en estadísticas puedo crear una desviación estándar, por ejemplo. Y aquí encontramos las desviaciones estándar, pero ya nosotros sabemos cómo está conformado todas las partes de Excel, que es muy importante antes de iniciar con toda la parte de funciones, de fórmulas, de resolver problemas. Y lo más importante de todo esto, debemos de resolver primero a lápiz y a papel, o en la parte real, nuestra problemática, porque si no, solamente Excel es una herramienta. No por sentarme frente a la computadora y que tengo Excel 2021, de momento Excel me va a resolver el problema. Hay que pensar lógicamente cómo podríamos resolver el problema y ya de ahí llevarlo a la herramienta de Excel para posteriormente resolver nuestra problemática con el poder de computación y en este caso con la hoja de cálculo, hacer los diferentes cálculos para poder hacer la resolución de nuestro problema que tenga. Después de haber revisado todas las partes de Excel que tenemos y que nos conlleva cada una de las funciones que hace todas estas partes y que ya las conocemos, ahora sí es la hora de la magia. Vamos a ver que en el apartado de archivo, y esto es bien importante, que hay que revisar qué tipo de versión tenemos de nuestro archivo de Excel o qué tipo de Excel estamos utilizando, porque muchas veces le estamos diciendo, oye, ¿en qué versión lo hiciste? ¿En qué actualización? Entonces nos vamos en la parte de archivo, nos vamos a cuenta y en cuenta me aparece completamente la información del producto. En este caso es un producto Microsoft Office estándar 2021 y es la versión 2108 o 2108 y la compilación es la 14.332.20.145. Si nosotros le damos acerca de, nos marca la licencia que tenemos de el producto, en este caso es Microsoft Excel, la asociación y la parte de las políticas del programa, pero sí es importante saber qué tipo de versión tenemos. Vuelvo a repetir, nos vamos a archivo, nos vamos a cuenta. Una vez que estemos en cuenta, vemos qué tipo de información producto y qué tipo de producto tenemos de Office. También aquí podemos elegir el tema, podemos tener un multicolor. Regresamos. Podemos tener también un tema negro completo, un tema blanco o un tema, la configuración dependiendo del sistema. Yo quiero trabajar con un tema negro, entonces tendría yo toda la temática para poder cambiar. Solamente es para la visualización. Siempre recuerden que cuando entramos a Excel hay que estar en un ambiente de trabajo amigable, porque si no estamos en un ambiente amigable, los colores que no nos gustan, aquí vamos a estar trabajando muchas horas y mucho tiempo. Entonces debe ser algo muy personalizable para que ustedes puedan trabajar en Excel y puedan ser muy redituables en el trabajo que se va a desarrollar.
Vamos otra vez a cuenta, vamos al tema, en este caso era un blanco. Listo, lo dejamos como estaba. Y es bien importante esto, y ahora sí es la hora de la magia. Imagínense que tenemos, por ejemplo, los gastos del día. En este caso voy a utilizar dos columnas, selecciono las dos columnas, combino y centro, y le coloco gastos del día, lunes. Listo, de un lado vamos a colocar el producto y del otro lado vamos a colocar el costo. Solamente con seleccionar estas dos celdas presiono control N y en automático se coloca en negritas. O la otra parte más difícil es seleccionar las dos celdas, colocarse en la pestaña inicio, apartado fuente o en la sección fuente y en negritas, y selecciono y ya está listo. O solamente con el atajo de teclado presiono control N y coloco las letras en negritas. Después procedo a colocar el producto, en este caso sería azúcar, pan, huevo, leche y una mermelada. El costo, vamos a ver que el azúcar vale 40, el pan 35, el huevo serían 42, 45.5, 45.50, la leche 23.50 y la mermelada unos 25 pesos. Todos estos números están como números, entonces seleccionamos y damos un formato, o vamos a darle el formato que sea en formato peso. ¿Cómo le hacemos eso? Me voy a inicio, a la pestaña inicio, en el apartado número o en la sección número, y ahí en la parte de número le voy a dar, en la sección número le voy a dar un clic en el signo de pesos y me va a transformar todos los datos que escribamos aquí en estas celdas, van a tener el formato de pesos. Si solamente quiero con menos decimales, solamente presiono igual en el apartado número, selecciono menos decimales o más decimales. Decimales a la izquierda o a la derecha, lo vamos a dejar solo con 1. Y ahora lo que procedo a hacer es bien fácil. Selecciono todos los datos y una celda extra en donde va a ir el total, posiciono algo que se llama en fórmulas, autosuma, eso puede ser una opción, o en inicio, en el apartado de autosuma que está aquí, y listo, selecciono autosuma y en automático me hace la suma sin necesidad de poner fórmulas o funciones. Y en automático ese pequeño botoncito, como siempre es lo más recurrente utilizar sumas, lo que hace es colocar una función y coloca la función suma. Dice que la función suma va a ser desde el rango B3 hasta B7 y daría un costo de 169 pesos, que sería mi total. Y colocamos otra vez control N, seleccionamos control N y se hace en negritas. Ahora, aquí viene la magia. Imagínense, para insertar una gráfica tenemos que seleccionar toda la tabla, tenemos que ir a insertar, tenemos que ir en el apartado de gráficos, gráficos recomendados, seleccionar los gráficos y demás. Bien, entonces si yo selecciono la tabla y aquí viene la magia, presionamos Alt más F1 y en automático me genera mi gráfico. Aquí nada más le cambio el título aquí le pongo gastos del día lunes, selecciono control C, control V y listo. Estas gráficas van a ser dinámicas. Vuelvo a repetir, presionamos la tecla Alt más F1 y en automático se genera la gráfica sin necesidad de estar yendo a cada una de las pestañas. Y ya posteriormente, si quieres cambiar el gráfico, solamente seleccionas el gráfico, cambias el diseño o el tipo de gráfico o agregar elementos al gráfico, cambiar las columnas o el estilo o el tipo de gráfico que tenemos y ya lo puedes cambiar. Pero
se selecciona muy rápido, generas muy rápido tu gráfico y sin necesidad de estar haciendo mucho tiempo, mucha pérdida de tiempo en estar trabajando, donde me da los gastos, lo que es el costo, el producto y el total. Aquí podemos seleccionar diferentes tipos de gráficos y así podríamos hacer nuestro primer truco de Excel, que es algo muy rápido. Creo que me tardé más tiempo en escribir los gastos, los productos, que en crear la gráfica. Solamente presiono Alt más F1 y en automático se genera la gráfica, seleccionando, claro, la tabla que vamos a generar el gráfico. Ahora imaginemos que necesitamos cambiar el tipo de letra, que sea de mayúsculas a minúsculas, de minúsculas a mayúsculas o en nombre propio. En este caso, Excel, en la parte de la pestaña inicio, sección fuente, no cuenta con ese botón para cambiar como lo es en Word. En Word sí lo tiene. Si observamos, si yo escribo un Antonio Espino, selecciono y en automático aquí está la opción para cambiar mayúsculas a minúsculas. Puedo poner mayúsculas, puedo poner minúsculas, puedo colocar mayúsculas en cada palabra o alternar mayúsculas y minúsculas. Aquí sí me da la opción. En Excel no es así. Si yo coloco, por ejemplo, Antonio Espino y coloco aquí Juan Pérez, imaginemos que no nada más son estos nombres, sino que son muchísimos. Imagínense que llega alguien o que les dicen: híjole, ¿qué crees que tenías que escribir esos nombres? Este era en mayúsculas y este era en minúsculas, de todos esos nombres, de todos esos registros, y lo tienes que hacer manualmente uno por uno, porque aquí no aparece la opción. Aparece para hacer más grande o más pequeña, pero no aparece la opción, como lo es en este caso Word, que sí puedes cambiar de mayúsculas a minúsculas. Entonces es bien fácil. Solamente seleccionamos de este lado, elegimos para colocar mayúsculas, elegimos acuérdense que seleccionamos la celda, trabajamos en la parte superior de la barra de fórmulas, igual ponemos mayúsc, seleccionamos qué es lo que vamos a cambiar a mayúsculas, todo esto, todo el rango desde aquí, cerramos paréntesis, damos enter. Entonces ahora ya me lo cambió todo a mayúsculas y este lo queremos cambiar a minúsculas. Lo que hacemos es igual, seleccionamos, vamos a la barra de fórmulas, igual, minúsculas, minusc, y elegimos todo lo que vamos a cambiar a minúsculas. Cerramos paréntesis y enter. Entonces ya me lo cambió mayúsculas a minúsculas. Ahora tenemos un problema, porque esto es una fórmula. Si yo borro esto, ¡pum!, se borra también esto y no me lo genera como texto. Es bien fácil. Solamente seleccionamos las dos columnas que queramos pasar, presionamos control C, pegamos de este lado en donde le vamos a dar clic derecho y ahora sí lo colocamos como un pegado especial con solamente los valores, que es el valor texto. Decidimos cambiar todo esto. Borramos y ahora sí seleccionamos todo y arrastramos y listo. Así ya tenemos de mayúsculas a minúsculas y de minúsculas a mayúsculas. También se puede colocar como un nombre propio. En este caso, si todos son minúsculas, coloco igual, nombre propio, selecciono de qué es, cierro paréntesis y me escribe Juan Pérez, pero en este caso sería las letras en mayúsculas, como si fuera un nombre propio.
esa es la opción, hasta que no le pongan el botoncito para poder cambiar de mayúsculas a minúsculas, y con eso lo podemos hacer. Pero recuerden, siempre hay que copiar esto, control C, y aquí lo colocamos, clic derecho, y nada más el pegado de valores, que en este caso sería un valor texto, y listo. Ahí tendríamos otra opción para poder cambiar, o son los problemas más recurrentes que encontramos en Excel, que dije, híjole, es que no los puedo cambiar y tengo que estar cambiando letra por letra, o tengo que cambiar o borrar todo y volverlo a reescribir. Se pueden hacer ese tipo de habilidades para que ustedes tengan esa opción de poder cambiar mayúsculas a minúsculas y hacer, por ejemplo, otro tipo de eficacia dentro de Excel. Ahora imaginemos que tenemos una necesidad de saber cuántos días tenemos de vida o cuántos días hemos vivido. Es bien fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Ponemos la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Colocamos fecha de hoy. Colocamos también los días de vida. Entonces colocamos nuestra fecha de nacimiento, en este caso es 24 del 01 de 1990. La fecha de hoy colocamos igual, colocamos hoy. Abrimos y cerramos paréntesis, nos da el día de hoy, y los días de vida le vamos a dar clic aquí y vamos a escribir nuestra barrita de fórmulas igual a días para que cuente solo los días, y voy a colocar la fecha inicial, coma, la fecha final, cierro paréntesis, y en automático me da los días de vida que llevo 11.821 días de vida. Si quiero colocar los años de vida, para calcular los años de vida es también muy relativamente sencillo. Colocamos nuestra fórmula, que sería igual, colocamos sí, fecha, abrimos paréntesis, elegimos la fecha de nacimiento, coma, la fecha de hoy, coma, entre comillas, colocamos la letra Y en mayúscula, B2, colocamos la letra en mayúscula, Y en mayúscula, cerramos paréntesis, y en automático me va a dar los años de vida que tengo aquí. Si yo le pongo, por ejemplo, 1980, automático calcula los días de vida y los años de vida. Aquí podemos hacer una calculadora, o estamos haciendo una calculadora que en automático nos dé los años de vida o los días que ya hemos vivido, o los años completamente de las personas, que a veces nos piden que calculemos los años o la edad, y esta es la fórmula mucho más exacta que ya incluye los años bisiestos. Esto es importante porque inclusive si cambiamos la fecha o cambiamos la fecha de aquí, como ya tenemos la fecha de hoy y lo estamos tomando de aquí, se va a actualizar, por ejemplo, al día 7, al día 8, al día 9, y van cambiando los días, al igual que los años de vida, dependiendo de la fecha en la que estemos trabajando con esos cálculos. Está muy sencillo y relativamente sencillo para poder realizar este tipo de ejercicio. Ahora, una nueva función que tiene Excel, también podemos insertar, aparte de gráficos normales, también podemos insertar gráficos de mapas. En este caso, por ejemplo, imaginemos que tengo los datos de población, por ejemplo, de toda la República Mexicana. En este caso, vamos a ver. Vamos a tener los datos, por ejemplo, de registro. Tenemos estos de aquí. Tenemos por entidad federativa, Estados Unidos, mexicanos, el total. Y en automático seleccionamos toda la tabla. Nos vamos a insertar, nos vamos a mapas. Escogemos un mapa y en automático me va a generar
mi mapa que tenemos aquí. Listo. Entonces, entre más población va a ser más colorido mi mapita. Inclusive si yo, por ejemplo, aquí en el Estado de México le pongo solamente o le quito 3 cifras, va a quedar un poquito más de color más claro. Y aquí en automático me va manejando lo que es la población de México. Es muy sencillo. Aquí tenemos el total, los diferentes tipos de colores. Aquí podemos cambiar diferentes tipos de configuración. Y listo, tendremos ya nuestro mapa muy rápido y que lo está haciendo por demarcación y ya tiene la división en automático.